con el licenciado en psicología Misael Moreno Frías. ¿Por qué lo estamos contactando? Por un tema muy importante del cual tenemos que hablar. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la Radio Vive a Misael. Buenas tardes, Misael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que es un tema difícil, de esos que cuesta hablar, pero que es tan importante hablar, ¿no? Yo hago un poquito una introducción. Estuvimos participando de un encuentro, una charla virtual que se hizo a través de la plataforma Zoom, organizado por la Municipalidad de Las Varillas, por el DECOL, aquí dependiente también de la municipalidad, en donde se habló de un tema muy preocupante, pero que abordarlo ayuda. Estamos hablando del suicidio y de su prevención, sobre todo de esto, de la prevención del suicidio. Bueno, Misael, nos pareció muy interesante, tuvimos la oportunidad de participar allí como medio de comunicación y nos pareció realmente muy interesante el planteo que se hace para la prevención. Bueno, me gustaría que vos pudieras desde este lugar y desde este momento que tenemos aquí en la radio, decir cuál es la modalidad de prevención o cómo se está pensando en la prevención de una problemática, digamos, tan terrible y que preocupa mucho a todas nuestras comunidades, ¿no? Hablemos de cualquier edad, pero bueno, muchas veces se habla también del suicidio en personas jóvenes y creo que eso es... Sí. Adolescentes, exactamente. Bueno, te vamos a pedir que primero nos cuentes dos cosas. Uno, cómo vos llegás a ocuparte de esta temática y bueno, y después, o sea, cómo venís con tu investigación y con tu abordaje. Y después, bueno, ¿qué es lo que se propone en materia de prevención? Bien. Inicialmente yo me acerco a esta problemática porque es un miedo bastante común en los psicólogos. Creo que una de las situaciones más graves que tenemos que enfrentar los profesionales de psicología. Entonces, desde un primer momento yo entré a una residencia en Villa María, en la cual, digamos, teníamos que trabajar en un hospital. Yo estaba un poco atemorizado respecto a esta situación y la realidad que me encontré es que es extremadamente frecuente encontrar conductas suicidas, sobre todo en lo que es guardia. Entonces dije, bueno, me voy a tener que preparar para esto porque aunque me genere mucho temor, es algo que ocurre y no lo puedo evitar. Entonces empecé a estudiar y busqué un modelo que fuera eficaz para este tipo de problemas y me puse a formarme con esto. Más tardíamente tuve contacto afortunadamente con lo que es el programa de prevención del suicidio, del cual ahora formo parte, y así ha sido más o menos mi acercamiento a la temática. Actualmente, desde el programa que estamos trabajando a través de distintos enfoques. Puntualmente, la pandemia nos ha condicionado bastante en este sentido, y algunas de las intervenciones que antes realizábamos ahora se ven un poco dificultadas, se ven un poco obstaculizadas, pero no obstante nos hemos ido adaptando. Una de las cosas que hemos hecho es empezar a trabajar en lo que es fortalecer factores protectivos, sobre todo en adolescentes, que es una población que vos mencionaste, sí, y que no es casualidad. Porque de lo que se ha visto, digamos, a nivel epidemiológico, los adolescentes y los adultos mayores son dos franjas etarias de riesgo. Entonces, se está trabajando actualmente mucho desde el programa en brindar apoyo a través de talleres virtuales en lo que tiene que ver con fortalecer factores protectivos, como puede ser, por ejemplo, el afrontamiento emocional. ¿Son factores de riesgo siempre estas franjas etarias o fundamentalmente en pandemia? Sí, a ver, cuando uno dice factor de riesgo, lo que se está refiriendo es que el suicidio es una conducta más frecuente en personas de esa edad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que es factor de riesgo. Bien. No quiere decir que alguien, por ser adolescente, sí o sí va a presentar un riesgo incrementado, ¿sí? Bien. Sino que es más frecuente en esa franja etaria. Bien. Entonces, en este programa, vos decís que vos pudiste ver que hay como un método que es eficaz. Es interesante esto, porque a veces uno está perdido con estos temas, ¿no? O como sociedad no sabemos qué hacer en cuanto a la prevención. Y tal vez este método eficaz que vos mencionás involucra a muchos actores sociales, ¿no? Sí, totalmente. De hecho,
yo te hablo, digamos, de eficacia de ciertos abordajes, pero a nivel científico siempre se está revisando, digamos, qué cosas pueden ser más eficaces o más eficientes al momento de abordar un problema. Entonces, siempre estamos con cosas que están en revisión. Siempre estamos trabajando para mejorar lo que tiene que ver el abordaje. Entonces, lo que este año puede ser muy efectivo, el año que viene o de acá a 5 años, puede haber quedado un poco de modé y empezamos a trabajar de otra manera. Entonces, es un poco ir detrás de la evidencia e ir mejorando, digamos, esto. Bien, y vos decías que presentan mayor riesgo estas franjas etarias. Me quedé con eso, disculpame. ¿Tiene que ver con las, digamos, características propias de la identidad adolescente y del adulto mayor? ¿Tiene que ver con estas cuestiones, digamos, puntuales por las que están atravesados, como por su psicología? Vos que, digamos, lo ves desde ese punto de vista también. Sí, en realidad hay dos perfiles muy distintos, digamos. El adulto mayor es muy diferente de lo que son los adolescentes y atravesan problemáticas diferentes. En la adolescencia, por ejemplo, una de las cosas que suelen ocurrirse es que de por sí esta edad es una edad crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan ciertos cambios en cuanto a lo que es el cuerpo de la persona, a lo que es el rol social que desempeña. Pasar de ser niño a ser adulto es siempre un desafío e implica una adquisición paulatina de nuevas responsabilidades. Entonces, en ese proceso, el adolescente atraviesa mucho estrés. Bien, eso es una característica. Exactamente. ¿Y el adulto mayor? Y el adulto mayor se enfrenta a otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, a medida de que va envejeciendo, empieza a experimentar un cambio de rol también, empieza a perder contacto social, empieza a transformar el rol que desempeñaba dentro de la sociedad, empieza a tener otros proyectos o menos proyectos que antes, y eso a su vez le devuelve, digamos, en algunos casos una expectativa un poco desesperanzada del futuro. Entonces, cosas como, por ejemplo, trabajar la conexión social con los adultos mayores es muy importante, trabajar la esperanza con los adultos mayores, revisar lo que tiene que ver con su salud también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el suicidio es una respuesta a situaciones críticas en las cuales las personas no encuentran una respuesta clara a algún problema. Y lamentablemente toman una determinación muy definitiva para un problema que quizás pueda ser transitorio. Bien, entonces trabajar todo esto. Bueno, ahí ya entraríamos en el terreno también de la prevención. Yo creo que vos hablabas de indicios, por un lado, que pueden ser indicios que pueden ayudar a la prevención, y hablaste también en esta charla de lo que es un protocolo comunitario. Bueno, me parecieron muy interesantes las dos cuestiones. Cuando hablamos de indicios que permiten, bueno, detectar la problemática y bueno, ¿y qué hacer cuando se detecta, no? Esa es la pregunta. Bien, cuando se detecta esto en algún familiar, en algún amigo, en algún conocido, algún vecino que tengamos, es importante que tratemos de persuadir a la persona de suspender esta conducta y tratar de buscar ayuda. Ambas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente le decimos no te mates, la seguimos dejando con el problema que está teniendo. Y es sumamente importante que ese problema también encuentre una solución, también encuentre ayuda. Entonces, la idea es hacer un poco ambas cosas. Y algo muy importante en esto es que cuando uno lo persuade de eso, pueda referirla a algún lugar donde la puedan ayudar y acompañarle a ese lugar donde la puedan ayudar. Porque algo que ocurre lamentablemente mucho es que a las personas que atraviesan este tipo de crisis les cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, el poder apoyarlas y acompañarlas en el proceso de pedir ayuda es algo totalmente clave. Bien, algo muy importante que estás destacando, y también el tema de los indicios, porque vos decís que no son siempre tan claros estos indicios, ¿no? ¿Cuáles son o cómo se pueden una persona darse cuenta que está frente a alguien que está pensando en quitarse la vida? Bien, hay distintos indicios, desde conductas que tienen que ver con los cierres, lo que tiene que ver con ciertas señales de despedida, pueden ser
regalar cosas muy personales, también puede ser. También fijarnos mucho en lo que es la conducta verbal. Expresiones como, por ejemplo, yo soy un problema para los demás, ustedes estarían mejor sin mí, yo estorbo, que nos dan cuenta de que la persona se ve a sí misma como un problema, es un comentario al cual hay que prestarle mucha atención. Comentarios que tienen que ver con la desesperanza, pensar que esto de que no importa lo que hagan, las situaciones a futuro no van a cambiar, también es algo a atender, o directamente incluso lo que son comentarios que tengan que ver con la muerte. Desde este comentario que muchas veces escuchamos y que naturalizamos como me gustaría dormirme y no despertarme, es importante que le prestemos mucha atención y lo tomemos en serio, porque muchas veces esas cosas se tienden a naturalizar o a tomar como un llamado de atención, como una conducta poco seria, y en realidad son serios pedidos de ayuda. Bien, son pedidos de ayuda. Entonces vos decís, por eso hablabas cuando ya metiéndonos nuevamente en el terreno de la prevención, vos decías, una vez que uno detecta esto, tratar de persuadir a la persona y de brindarle una ayuda concreta, como puede ser acompañarlo a un profesional y demás, ¿no? Eso sería un poco la ayuda, acompañarlo a algún profesional, algún psicólogo, algo así. Sí, tratar de buscar la ayuda mejor capacitada que sea posible. Bien, una ayuda especializada. Y eso, bueno, es una de las, digamos, conductas de prevención que vos señalás. Y hablabas también de algo, o se hablaba allí también de algo como más en red o más que involucra a más personas, como un protocolo de acción, un protocolo comunitario. Esto, ¿cómo sería? En realidad, justo hoy día tuvimos una capacitación de la cual la gente de la Municipalidad de Lavaredo también estuvo participando hoy, que tiene que ver con distintas estrategias a nivel territorial, porque uno puede hacer algunas intervenciones que van por fuera del consultorio, por fuera del centro de salud, que también son muy importantes. Una es esto que te mencionaba recién, lo que es fortalecer factores protectivos, como puede ser el afrontamiento emocional, la resolución de problemas, promover lo que es la conexión social, estar enlazado a otros, también es sumamente importante. Otras acciones que por ahí parecen incluso bobas, pero son muy útiles y se han mostrado muy eficaces, como por ejemplo lo que es reducir el acceso a medios letales, como puede ser controlar y fiscalizar más lo que es la venta de fármacos o el almacenaje de sustancias tóxicas, restringir el acceso a ciertos lugares que son conocidos como puntos en los cuales las personas se arrojan al vacío. Son cosas que se pueden llevar a cabo. Restringir el acceso a medios letales es algo muy importante y es una política pública que escasamente se discute. También mejorar el acceso a la salud es algo muy importante como parte de la prevención. Sobre todo lo que tiene que ver con mantener el contacto con el paciente, aun cuando el paciente no haya aceptado hacer tratamiento, es algo importante. Muchas veces ocurre esto de que algún paciente no quiere recibir un tratamiento o no tiene los medios como para mantenerse en tratamiento, entonces poder contactarlo cada cierto tiempo es algo que resulta como una medida mínima de cuidado. Bien, todo esto entonces se está trabajando a nivel de políticas públicas, vos decís, como para que se pueda llevar adelante de una manera más efectiva. Bueno, usamos las palabras efectiva, eficiente, pero si hay, mientras mayor intervención, supongo que será más fácil controlar la problemática, ¿no? Poder frenarla a tiempo. Sí, es necesario aumentar la sistematicidad con la cual llevamos estas acciones, y es en lo que estamos trabajando. Que esto sea algo que quede más instalado en los terrenos, en los territorios. Otra cosa que también es muy importante y que no te nombré tiene que ver con la detección. Poder implementar escalas, por ejemplo, a nivel universal, es decir, a transmitirlo a toda la comunidad para que se puedan implementar escalas que permitan detectar riesgo. Esa es otra manera muy útil. Claro, por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Hay ciertos instrumentos que miden el riesgo suicida y que se pueden utilizar para detectar riesgo.
en los casos en los cuales uno detecta que una persona pueda estar desarrollando o tenga desarrolladas ciertas ideas o ciertos problemas, se lo puede derivar a un lugar donde pueda recibir atención. Bien, perfecto, para que la persona pueda, digamos, medir riesgo. Quiere decir que hay cuestiones que son más alarmantes que otras para medir este riesgo, ¿no? A eso se refiere lo de la escala, es lo que interpreto. Y te pregunto otra cosa, con respecto a estas acciones que vos estás diciendo, que yo veo que ahora se está hablando de la problemática más. ¿Hay estadísticas que la problemática está más agudizada ahora con la pandemia o no? ¿No está probado esto? No tengo estadísticas en concreto del último año, que será el 2020, que calculo que por el cual me estás preguntando, pero sí hay estadísticas publicadas por parte de la provincia. Si vos entras a la página de lo que es el gobierno de Córdoba, creo que se llama estadísticas y censos.cba, ahí es posible encontrar lo que tiene que ver con hechos vitales, y dentro de eso están lo que son las cifras de suicidio en la provincia. Lo que sí sabemos de respecto al año pasado es que ha aumentado significativamente la consulta a centros de salud por problemas de salud mental, no solamente referido a conductas suicidas, sino en general. Más personas con problemas de ansiedad, más problemas agotadas por su trabajo, más personas atravesando síntomas depresivos. Ha crecido bastante la consulta por salud mental en general. Bien, eso es una estadística del año pasado. Y las otras estadísticas, así tomando un rango, digamos, de un periodo más amplio, porque no podemos hablar del año pasado, pero sí, vos decís que estas estadísticas están disponibles. ¿Y qué permiten mostrar estas estadísticas? ¿El número de suicidios es preocupante? ¿Hay un número importante? Lo que tiene que ver, digamos, con Córdoba, la tasa se mantiene más o menos estable, no hay como grandes saltos ni hacia arriba ni hacia abajo, mantiene cierta estabilidad. No obstante, a nivel país, Argentina ha ido aumentando su tasa de suicidio. Y esto se debe a factores que todavía no están del todo esclarecidos. Bien, se está estudiando. Exactamente. Un informe, digamos, que es de 2014, informa que entre 1996 y 2008 la tasa de suicidio creció un 300 y tanto %, es decir, más del triple. Muchísimo. Más del triple. Y vos decías, también recordando un poco, ¿no?, lo que se abordaba en el Zoom, cuestiones de género que también hablaste de muchos factores, digamos, que vos explicabas, pero uno de ellos tenía que ver con que las mujeres consultan más que los hombres, ¿puede ser? Exactamente. Por eso hay menos suicidios de mujeres. Se da un fenómeno que es que hay mayor cantidad de suicidios consumados en varones que en mujeres. Hay un ratio que va de 4-1, hay 4 suicidios de varones por cada uno de mujer, pero no obstante, esto no quiere decir que las mujeres no padezcan la conducta suicida, porque si lo hacen, solamente que no hablamos de necesariamente suicidios consumados. Hacer intentos también entra dentro del rango de conductas suicidas. Y muchas veces las mujeres consultan por este motivo, por haber tenido un intento, por haber tenido ideaciones. Las autolesiones también son algo muy frecuente, sobre todo en adolescentes. Y algo que no sé si habrás llegado a escuchar, pero también lo que es la comunidad LGTB, es una comunidad en la cual, hablando de temática de género, se ve bastante afectada por este fenómeno. Hay algunas autores que hablan de que el riesgo en personas, por ejemplo, trans, sería 4 veces más que la población no trans. Bien, se habla entonces de factores de riesgo, como vos decís, que mira vos que tienen que ver con el género, dijiste también con la franja etaria, ¿y con qué otras cuestiones? ¿Hay otras cuestiones que determinen que las personas sean factores de riesgo? Totalmente.
Por ejemplo, el acceso a armas, ¿sí? Es un factor de riesgo a nivel sociedad. También tenemos que considerar factores psicológicos de la persona, si es que está atravesando un trastorno psicológico o no. También hay otras características psicológicas que son subclínicas, es decir, no son problemas diagnosticables, pero que también tienen que ver con esto, como puede ser la dificultad en el afrontamiento de problemas, los problemas para manejar emociones, la dificultad en el pedido de ayuda. Hay varios rasgos que hacen que funcionan con factores de riesgo. Bien, todo esto que estás mencionando. Y la verdad que nos estás dando datos que espero que sean de mucha utilidad, pero sobre todo queremos para ir cerrando la nota, ver un poco esto de reforzar esto de que algo se puede hacer, ¿no? Frente a estas conductas para las personas que han tenido alguna vez esto que vos nombraste como ideación, es decir, como pensar en suicidarse, ¿no? Es eso. Sí, a ver. La idea en sí sola no es algo, porque muchas veces se estigmatiza mucho, digamos, al suicida, como diciendo tal persona es un suicida, y sin embargo es algo que todos podemos atravesar en algún momento de nuestras vidas. Antes se tenía como una mirada de que el suicida era alguien radicalmente distinto de uno, y todos nosotros podemos atravesar un momento de crisis. Entonces, no es tan clara la línea entre lo patológico y lo, entre comillas, normal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es importante que podamos concientizar a la población de que esto es algo que nos puede pasar a todos y que tenemos que estar atentos a que cualquiera de nuestro entorno le puede llegar a pasar. Y esto no necesariamente es algo que nos tenga que escandalizar, pero sí motivarnos a buscar ayuda y hacernos asesorar lo mejor posible. Bien, buscar ayuda entonces, creo que eso es lo que tenemos que reforzar. A cualquiera le puede pasar, pero lo importante es saber buscar ayuda y también saber darla a las personas que están en un entorno cercano, ¿no? Sí, tratar de ser amable con las personas que por ahí nos expresan estar pasando un mal momento o que nosotros la vemos como que les cuesta pedir ayuda. Eso es muy importante. Muchas veces las personas se sienten inadecuadas o rechazadas cuando intentan pedir ayuda y esto hace que desistan de pedirla. Claro, bien, eso. Y también la persona que pide ayuda, saber a quién recurrir, porque a veces no a cualquiera se le puede pedir ayuda, ¿no? También es cierto, o sea, tal vez... sí, muchas veces tenemos que hacer un derrotero largo antes de dar con la persona correcta. Claro, exacto. Uh-huh. Bueno, Misael, te agradecemos mucho, esperamos que sigan estas, acciones en sentido de preventivo, que me parece que es muy importante y que tengan el mayor éxito posible. Han llegado hasta Las Varillas y seguramente estarán llegando a muchas comunidades también, ¿no?, de la provincia. Ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Misael. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Le agradecemos aquí a Misael por todo lo que nos ha contado y te despedimos. Hasta pronto. Chau. Gracias, igualmente.